Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, y como el pastor Ricardo nos introducía en el tema, la disciplina que hoy nos toca es la sumisión. Y tratando de estudiar un poco sobre el tema, encontraba información sobre que fue un tema, y ha sido y es un tema, del cual se ha hecho abuso, sobre todo en la iglesia, en las iglesias. Se ha utilizado a la religión para poder someter al hombre. Entonces vamos a tratar de ver y vamos a tratar de pedirle al Señor, como oraba el pastor Ricardo, que Él ponga luz en nosotros para que podamos entender qué es lo que el Señor nos pide cuando nos pide que nos sometamos. La sumisión. Para poder ser totalmente obedientes a Dios, debemos obedecer la autoridad delegada por Él. Para poder empezar a hablar de sumisión, sí o sí tenemos que hablar de autoridad. No podemos hablar de sumisión si no hablamos de autoridad. Y hoy justamente hemos elegido a nuestras autoridades. Y Romanos 13:1 dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Toda la autoridad es dada por Dios. Y no solamente cuando nos referimos a la iglesia, y no solamente cuando nos referimos a la autoridad ejercida por las personas que componemos la iglesia. La Biblia es clara y dice que no hay autoridad que no venga de parte de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con Pilato, lo que él le dijo? ¿Se acuerdan? Me dicen sí. ¿Qué le dijo? Yo tengo autoridad para soltarte o para tomar tu vida, y Jesús le respondió: exacto, ¿sí? La autoridad que vos tenés no la tendrías si no te la hubiese dado Dios. Entonces podemos ver que hay una autoridad y que esta autoridad proviene de parte de Dios. Ahora, no cumplir con este mandato que Dios nos da es ponernos en rebeldía. Y justamente la rebeldía es el principio básico de este mundo. En contraposición, encontramos que los hijos de Dios son hijos de obediencia. Esa es la característica y el principio básico de los hijos de Dios. El obedecer a Dios y someterse a su autoridad es nuestro deber como creyentes. Ahora, para poder ser totalmente obedientes, leíamos recién, debemos obedecer a la autoridad delegada por Dios. Entonces debemos poder entender que hay dos tipos de autoridad: la autoridad delegada por Dios y la autoridad directa o la autoridad de Dios. Dios no nos guía solamente personalmente. Él lo hace, pero no solamente utiliza esta autoridad. Él nos dirige con una autoridad directa, que es la que Dios utiliza y lo hace a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Dios a través de su palabra se comunica con cada uno de nosotros y Él nos manifiesta su voluntad. El Espíritu Santo nos da discernimiento para que podamos entender y que podamos escuchar la voz de Dios y que podamos decir: esta es la voluntad de Dios para mi vida.
Pero no solamente se comunica con nosotros y ejerce esta autoridad directa a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, sino también que lo hace de una forma delegada. Y esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Y esto es importante que lo entendamos para que podamos tener esta actitud, que es la actitud de la sumisión. ¿A quién utiliza Dios para dirigirnos? Padres, profesores, policías, jefes, gobernantes. Estas son autoridades delegadas. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo obedezco? El ser irrespetuoso o desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser irrespetuoso o desobediente con Dios mismo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Cuando yo no estoy respetando a la persona que Dios designó para que sea mi autoridad, estoy desobedeciendo directamente a la persona de Dios. Y es ese el concepto que debe entrar en nuestra cabeza. Ese es el concepto que debe entrar en nuestro accionar. Estoy desobedeciendo a Dios mismo cuando no cumplo con una orden delegada por Dios. Ahora hay 4 clases básicas de autoridad en el mundo en el que vivimos, en el que Dios ha dispuesto. Y estas son la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Entonces vamos a tratar de ver cada una de estas clases básicas de autoridad. La primera, la familia. Lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él también su Salvador. ¿De qué manera puede el cabeza, el padre, imitar las cualidades de Cristo? Este debe preocuparse por el bienestar físico y espiritual de la esposa y los hijos, dedicándoles el tiempo y la atención que necesitan, tanto individualmente como en conjunto, y anteponiendo siempre las necesidades de ellos a las suyas propias. Ustedes saben que, estudiando este tema, me tuve que parar frente al espejo de lo que Dios me estaba diciendo, que es justamente lo que creo que tiene que hacer cada persona que tiene la responsabilidad de poder transmitir la voz de Dios. Y puse en negrita, se ve allí, lo que más me cuesta. Probablemente cuando nos habla el Señor y nos habla a los padres y nos dice, te he elegido como cabeza de hogar, puedo enorgullecerme y decir, qué bueno. Ahora, junto con la elección de Dios, vienen las responsabilidades. Y esta me llamó la atención y por eso la marqué. Anteponer las necesidades de los miembros de la familia antes que los míos. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También él es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor.
no solamente somos los responsables de alimentar físicamente a nuestros hijos, sino también somos responsables de alimentar espiritualmente a nuestros hijos. Y desde la escuela dominical, las maestras nos están pidiendo a los padres que instemos en el culto familiar, que separemos un tiempo para poder alimentar espiritualmente a nuestros hijos. Y de eso somos responsables los padres, aquellos a quienes Dios designó para que seamos cabeza del hogar. La esposa debe estar sujeta a su esposo. El versículo anterior al que leímos dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposas, a sus esposos, como al Señor. Ahora entramos en un tema, podríamos decir, difícil, en el que a algunos nos gusta escuchar y al que a algunos otros no nos gusta escuchar lo que Dios designó sobre la familia. La Escritura deja perfectamente claro que los hombres y las mujeres somos espiritualmente iguales ante los ojos de Dios. Tienen una posición de igualdad en Cristo y privilegios espirituales iguales, porque todos estamos unidos con Cristo en la misma forma. Gálatas 3:28 dice: y ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Ahora, el hecho de que la Escritura nos ponga en igualdad de condiciones frente a Dios espiritualmente, no significa que tengamos los mismos roles. Frente a Dios somos iguales, pero Dios nos da características diferentes, roles diferentes y funciones diferentes en la familia. Por lo tanto, quiero extenderme un poquito más en este tema, en el tema de la sumisión marital. Dios, en todas sus personas, y nos vamos a preguntar, ¿no son todas las personas de la Trinidad completamente Dios y perfectamente iguales en esencia? Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno solo. Lo dijo Jesús. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. Palabras de Jesús. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. No existe desigualdad alguna entre las personas de la Trinidad, pero sin embargo existen diferentes funciones en cada una de las personas de la Trinidad. El Hijo se somete voluntariamente a lo que el Padre dice. Y Jesús lo dijo. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Jesús sabía someterse a la autoridad de su Padre, de Dios. No por eso era de menor importancia. Ahora, cuando Dios nos manda a ser cabeza del hogar y cuando Dios manda a la esposa a someterse a su marido, no le está diciendo que tiene menor importancia. Simplemente le está diciendo de que hay roles
diferentes. Por diseño propio de Dios, el Hijo se somete al liderazgo del Padre y el papel del Hijo de ninguna manera niega y es un papel menor. Dice John MacArthur, una persona que es bastante dogmática sobre el tema, en otras palabras, las funciones ordenadas por Dios en la familia no tienen nada que ver con la superioridad o inferioridad. Muchas esposas son francamente más inteligentes, más sabias, más educadas, más disciplinadas o más exigentes que sus maridos. Sin embargo, Dios ha ordenado a la familia que el hombre sea la cabeza. Y es mi caso. Dios nos ha puesto en un lugar y debemos ejercer la autoridad. Y debemos someternos a lo que Dios nos manda. Lo mismo que vemos en la persona de la Trinidad, lo vemos reflejado en nuestra familia. La esposa de ninguna manera es inferior a su marido, simplemente que cumple con roles distintos. Los hijos. El padre, cabeza del hogar, la madre sujeta a su marido, los hijos sujetos a sus padres. Colosenses 3:20, Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Porque esto es justo, agrega Efesios 6:3. Y esto debemos hacerlo porque los padres representan la autoridad de Dios en nuestra familia. Por lo tanto, es lo correcto obedecerle. Muchas veces como jóvenes hubiésemos preferido cambiar las palabras de Dios y poder agregarle, hijos, obedezcan a sus padres si es que estos tienen la razón. Hijos, obedezcan a sus padres si ustedes creen que ellos tienen la razón, o si los mandatos de sus padres no se interponen con lo que nosotros queremos hacer, o solamente obedezcan a sus padres si ellos se lo piden de forma amable, respetuosa. Pero el joven que desea agradar a Dios no pondrá estas excusas. Él escogerá obedecer a sus padres porque es lo correcto hacerlo. La segunda clase de autoridad que Dios nos pone es el gobierno. Debido a que esta naturaleza caída y rebelde nos ha desviado de los caminos del Señor, Él ha establecido leyes y un gobierno humano. Dios puso autoridad en los hombres para poder hacer cumplir las leyes que Dios dispuso. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz y tranquilidad y en toda piedad y decoro. Primera de Timoteo 2:2 dice, se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica con toda piedad y dignidad. Lo que acabamos de hacer, algo que muchas veces nos cuesta, pero es algo que el Señor nos pide. Hermanos, más de una vez hemos escuchado decir que tenemos los gobiernos que nos merecemos. Y no sé hasta dónde es incorrecta la frase. La persona que nos gobierna es un reflejo de lo que somos como sociedad.
A veces creemos que porque formamos parte de la iglesia, dejamos de pecar, dejamos de engañar. Y es cierto que cuando conocemos al Señor y los valores de Dios entran en nuestra vida, nuestros pasos y el rumbo de nuestra vida cambia. Ahora no podemos olvidarnos que nuestras autoridades son personas iguales que nosotros, y lo que menos podemos olvidarnos de que, como acabamos de leer, son designadas por Dios. No solamente los gobernantes son nuestras autoridades, también profesores, policías, jueces, funcionarios locales, federales, y todos son autoridades que Dios delegó. Y puesto que son autoridades que Dios delegó, deben ser respetadas por nosotros. Romanos 13:1 dice: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecen la ley. El estudiante en la escuela da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestra respeto hacia los maestros. Cuando no lo hacen, no solo están desobedeciendo y deshonrando a la autoridad del establecimiento, sino que también están deshonrando a Dios. Como seguidores de Jesucristo, debemos regir nuestra vida por los principios de la obediencia. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto. Otra clase de autoridad, Dios nos la pone en la iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos y maestros. Ahora debemos someternos a las autoridades de cada iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, pero cada iglesia reunida tiene sus autoridades y debemos someternos a las autoridades que Dios dispuso en nuestra iglesia. Hebreos 13:17: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse al pueblo de Dios, sino en cambio servirlos y ser ejemplo de ellos. También el tema de someternos a la autoridad de la iglesia probablemente nos cuesta entenderlo, o mejor dicho, nos cuesta aceptarlo, porque el Señor es claro cuando nos lo dice. No solamente Dios nos dice a los que debemos funcionar bajo autoridad cómo debemos hacerlo, sino también que Dios aclara a las autoridades cómo deben hacerlo. Primera de Pedro 5:2 y 3 dicen: cuiden a las ovejas de Dios porque han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense no
como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. La familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Dios también dispuso autoridades en nuestro trabajo. Muchos ejercemos el rol de jefe, otros ejercemos el rol de empleado. Nuestro jefe representa a Dios porque es una autoridad puesta por Él. Debemos trabajar como si lo hiciésemos para el Señor. Dios se complace cuando hacemos nuestro trabajo cuando hacemos nuestro trabajo en forma descuidada. Colosenses 3:22 dice: esclavos, obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos los estén mirando, para quedar bien con ellos, sino de corazón sincero, por temor al Señor. Pero no solamente a los empleados Dios nos dice cómo debemos comportarnos, sino también a los que tenemos la posibilidad de tener empleados a cargo. Y Dios nos pide que hagamos todo como si lo hiciésemos para Él. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que en recompensa el Señor les dará parte en la herencia. Decía que no solamente Dios da órdenes a los empleados, sino también a los jefes, y nos pide que tratemos a nuestros empleados con respeto, con amor, sin amenazas, dice Efesios 6:9. Recuerden que tanto ustedes como ellos están sujetos al Señor. Ahora, este tema de la autoridad y de sujetarnos radica en nuestro orgullo. Mateo 10:39, el Señor Jesús nos dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El punto de partida para poder entender bíblicamente la sumisión está en lo que acabamos de leer. El Señor Jesús, llamando a la gente, llamando a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Como hablábamos respecto a la sumisión de la esposa, Dios nos dice de que someternos tanto a las autoridades que Dios pone en esta tierra como someternos a Él no es perder nuestra identidad. No es despojarnos de lo que somos. Es simplemente reconocer a Dios como nuestro Señor. Es simplemente negarnos a nosotros mismos, no despreciarnos, sino poner el valor en Dios. Y algunas preguntas que me atreví a hacer, no fui tan osado como el pastor Ricardo, que le dio la posibilidad a ustedes de preguntar, sino que yo las traje para que podamos aclarar cualquier tipo de duda. Y supongamos que pienso que mis padres están equivocados respecto a algo. ¿Debo obedecerles? La relación entre los hijos y sus padres es tan importante a los ojos de Dios que Él hizo el tema en uno de los 10 mandamientos.
Y como hijos, Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Supongamos que quien está al mando es una mala persona. Y la verdad que no me gusta, no me cae bien. Si un policía me detiene, si un inspector me detiene y de mala manera me dice que debo cumplir con su mandato, ¿yo debo obedecerle? Debemos poder distinguir entre el puesto de la persona y su personalidad. No es lo mismo obediencia que sumisión. La obediencia es una acción, la sumisión es una actitud. De hecho, yo puedo obedecer sin tener una actitud de sumisión. De hecho, yo puedo ser sumiso y no obedecer. Supongamos que quien tiene autoridad sobre mí hace una decisión equivocada. ¿Seré yo responsable? Dios bendice la obediencia. Dios responsabiliza a quien está a cargo y por eso nos dice obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Dios les dice, por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden la iglesia de Dios y pone responsabilidad en nuestras autoridades. Ahora, esto no nos exime de la responsabilidad de conocer lo que las Escrituras nos enseña sobre un verdadero líder de Dios. Podemos, a través de la palabra de Dios, distinguir cuando la autoridad que Dios designó está hablando, está comportándose como Dios los dice. Y esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, ustedes saben que la familia de Estéfanas fue la primera en la región de Acaya que se convirtió al Evangelio y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos de la fe. Quiero que ustedes, a su vez, se sometan a las personas como ellos, o sea, que se dedicaron a servir a los hermanos. Otra característica de los líderes y de las autoridades que Dios pone está en Filipenses 2, 29 y 30 y dice, recíbanlo con toda alegría como hermanos en el Señor y estimen siempre a los que son como Él, ya que estuvo a punto de morir por servir a Cristo. Puso en peligro su vida y estuvo cerca de la muerte por prestarme los servicios que ustedes no me podían prestar personalmente. Personas que Dios pone para que nos guíen, que nos sirven con su vida, con su ejemplo. ¿Qué hago si alguien con autoridad me manda a hacer algo